De una hipérbola se conocen sus ejes real e imaginario, que miden respectivamente 6 y 4 centímetros. Se pide hallar los focos, las asíntotas y dos puntos exactos de la curva, así como la tangente exacta en uno de ellos. Dibujemos los ejes real e imaginario de 6 y de 4 y hagamos un rectángulo de modo que los lados extremos sean de igual medida que esos ejes. Una vez hecho eso, dibujamos la diagonal de ese rectángulo y la segunda diagonal. Esas diagonales representan las asíntotas de la hipérbola. A continuación, para hallar los focos, dibujamos una circunferencia de centro en el punto medio de los ejes y de radio la medida de una semidiagonal del rectángulo. Esa circunferencia corta la prolongación del eje real en dos puntos que son los focos de la curva. Tenemos aquí entonces los puntos A', F', F' y luego el eje imaginario B y B'. Para hallar un punto exacto de la curva, lo que hacemos es prolongar el eje mayor y marcar un punto 1 cualquiera sobre él. Claro, se cumple que, por definición, los puntos de la hipérbola son, en lugar geométrico, tales de los puntos que la diferencia de distancias de cualquier punto a los focos adquiere un valor constante que es la medida del eje real, A'. De modo que, si yo veo que A1 menos A'1 es igual a A', pues voy a tomar una medida A1 como radio de una circunferencia, que es esta. Y con centro en F voy a dibujar esa circunferencia, o sea, la voy a trasladar del centro en A, pues voy a pasar al centro en F. De modo que tengo ahí esa circunferencia de centro F y radio A1. A continuación voy a tomar la abertura de A'1 como radio de una circunferencia y voy a hacer centro en F' con ese radio y voy a dibujar una segunda circunferencia que corta la primera en dos puntos. Y esos puntos son los puntos P y Q, que son dos puntos exactos de la curva. Si hiciera subsimétrico respecto a este eje imaginario, tendría en la rama izquierda otros dos puntos exactos. Para hallar la tangente en P o en Q, uno el punto en cuestión P con los puntos focos, con F y con F'. Y de este ángulo hago la bisectriz. Y esa bisectriz representa la tangente exacta en el punto P. De una hipérbola se conocen los focos F y F', así como un punto P. Hallar los ejes y la tangente exacta a la curva en el punto P. Los mencionados focos junto al punto P forman un triángulo de lados FF' igual a 5 centímetros, PF igual a 6 y PF' igual a 3. Situamos entonces un segmento de FF' con la medida que nos aporta el enunciado de 5 centímetros. Tendremos ahí los dos focos. A continuación, como PF6 haremos centro en F con radio 6, dibujaremos una circunferencia. Y como PF' es 3, dibujaremos una circunferencia de centro F' y radio 3, cortándose ambas circunferencias en un punto P y en otro por aquí inferior que no hemos nombrado. Uniremos P con los focos y tenemos ahí el triángulo al que se refiere el enunciado. Como sabemos por la definición de hipérbola, la diferencia de distancias PF menos PF' es igual a la medida del eje real A'. Como esto es 6 y esto es 3, pues la diferencia es 6 menos 3, 3. Por tanto, la medida A' es 3. Tomaremos el centro del segmento FF' y dibujaremos una circunferencia de radio 1,5, porque para que el total sean 3. De modo que sacamos ahí dos puntos y tenemos ahí los puntos A y A', que son los extremos del eje real de la hipérbola. A continuación, vamos a dibujar una circunferencia de diámetro FF', siguiendo el esquema que hemos explicado anteriormente. Y ahora por el punto A levantamos una perpendicular hacia arriba y hacia abajo y tendremos aquí esta medida que va a ser la longitud del eje imaginario. Por este punto hacemos paralela para encajar ahí el rectángulo en la circunferencia y tenemos ahí ya ese rectángulo correspondiente a las paralelas a los ejes real imaginario por los extremos de dichos ejes. Dibujaremos aquí la paralela media y tendremos ahí los dos ejes, los ejes reales imaginarios. Ahora para la tangente en el punto P haremos la bisectriz de este ángulo y ahí tenemos la tangente en el punto P, que es esta línea azul que tenemos aquí dibujada. El triángulo de vértices P, Q y F es tal que F representa un foco de una hipérbola, siendo P y Q dos puntos de la misma. Sabiendo que el eje real de la cónica mide 3 centímetros, hallar el otro foco y los ejes de simetría de la cónica así definida, en la solución con mayor distancia focal. Como datos tenemos que la distancia de P a F es 6 centímetros, de Q a F 5 y de P a Q 4. Con esos datos construimos el triángulo, digamos, PQF,
De modo que llevamos sobre una recta a partir de un punto cualquiera la medida PF, que es 6. A continuación dibujaremos un arco de centro P y radio PQ, que es 4, y con centro en F y con radio QF, que es 5, otro arco. Se cortan esos dos arcos en un punto Q, hay dos soluciones, vamos a tomar esta de aquí abajo. Con lo cual ya tenemos los tres puntos PQF. Bien, una vez hecho eso, nosotros sabemos que las definiciones, sabemos que si el eje real mide 3, A' es 3, si PF es 6, como A' es 3, sabemos que PF menos P'F' es igual a A'. Luego, PF' será 6 menos 3 igual a 3. Si QF es 5, como A' es 3, pues QF' será 5 menos 3, 2. Luego entonces, si PF es 3, Pf' es 3 y QF' es 2, pues hacemos centro en P y con radio 3 dibujamos una circunferencia y hacemos centro en Q y con radio 2 otra. Se corta esa circunferencia, esas circunferencias en dos puntos, que son los dos posibles focos F'. Como dice el enunciado, que se tome aquel cuyo distancia focal es mayor, pues será la que hace que este punto sea el segundo foco de la cónica. Una vez hecho eso, tenemos ahí ya el foco F'. Tomamos el punto medio del segmento FF', que es el centro de la cónica, y como el eje real es 3, pues hacemos una circunferencia de radio 1,5. Y tenemos estos dos puntos de corte, que son los extremos del eje real a A'. Bien, una vez que tenemos eso, para hallar el eje imaginario, dibujamos la circunferencia de diámetro FF', y por A o por A' levantamos una perpendicular hasta cortar esa circunferencia, y por paralelas cerramos el rectángulo que tiene aquí en sus paralelas medias estas líneas de color rojo, estos segmentos de color rojo que representan los ejes de la hipérbola. Obsérvese en este caso que el eje real es menor que el imaginario. Y las asíntotas sería simplemente unir este punto, o sea, hallar las diagonales de este rectángulo, y esas serían las asíntotas, es decir, las tangentes en los puntos del infinito. O sea que si dibujáramos la hipérbola, pues estas líneas son las tangentes en los puntos del infinito. La hipérbola vendría pasando por P, pasando por A y por Q, y se abriría por ahí hasta llegar a ser, aproximándose infinitamente a la asíntota esta superior de la derecha, y por aquí abajo vendría una curva que vendría a parar a la parte inferior en el infinito. Aquí tenemos esta rama que pasa por P, pasa por A', por Q y viene por aquí tangente a esta asíntota aproximándose, y por arriba igual, se aproximaría igualmente. Y luego pues tendríamos la simétrica de esta rama respecto a este eje de simetría, que es el eje imaginario, y tendríamos la otra rama de la hipérbola. Y esas son las dos ramas, en fin, no están interrumpidas por aquí, pero habría que continuarlas para tener la representación completa. De una hipérbola se conoce su excentricidad, que es 1,2. Si el eje real mide 3, ¿cuánto medirá el eje imaginario y cuánto la distancia focal? Bien, lo primero que hacemos es recordar el concepto de excentricidad, que es igual a C partido por A, siendo C la semidistancia focal y A el semieje real. Por tanto, si es igual a 1,2, esto es igual a C partido por A. Como A es 1,5, ya que el eje real es 3, pues la mitad es 1,5, y entonces tenemos que C es igual a, despejando de aquí 1,2 por 1,5, igual a 1,8. Luego la distancia focal FF' es 3,6. Según esto, como la distancia focal FF' es 3,6, dibujaremos aquí un segmento de 3,6 y ahí tendremos los focos F y F'. Al ser 3 el eje real, con centro en el punto medio de FF', dibujamos una circunferencia de radio 1,5, la mitad, para tener los extremos A' del eje real. Y ahora ya aplicamos la construcción de siempre para obtener el eje imaginario. Levantamos por A una perpendicular y cortamos esa circunferencia, y ahí tendríamos ya los ejes en color azul, real e imaginario. El A' es el real y este sería el imaginario. De una hipérbola se conoce la recta en la que se sitúa el eje real, la posición de uno de sus focos y la de un punto P de la curva. Obtener los ejes y el foco F' restante, sabiendo que el eje real mide 3 centímetros. El punto P está posicionado de forma que el segmento PF' mide 3 centímetros y es perpendicular al eje real de la cónica. Si conocemos la recta en la que se sitúa el eje real, dibujamos una línea en general arbitraria, y por un punto cualquiera levantamos una perpendicular para posicionar ahí el foco, siendo la distancia PF los 3 centímetros del enunciado.
O sea que fijamos el P, el foco, y levantamos una perpendicular. Esto es según los datos del enunciado. PF es 3. Como la medida del eje real es 3, A' es 3, pues como PF' menos PF tiene que ser igual a A', pues la otra medida, PF' tiene que ser 6, para que 6 menos 3, que mide esto, sean los 3 del eje real. Por tanto, haremos centro en P y con radio 6 dibujaremos una circunferencia, con lo cual determinamos en su corte con la prolongación de la línea inicial en el punto F'. Ahora cogemos el punto medio y como el radio es 3, el diámetro es 3, para posicionar el eje real, dado que nos dicen que el eje real es 3, pues dibujaremos una circunferencia de centro en el punto medio de FF' y radio 1,5. Esa circunferencia determina aquí los puntos A y A'. Y ahora ya, para hallar el eje imaginario, dibujamos la circunferencia de diámetro FF', levantamos una vertical por el punto A', y ahí tendríamos el semieje imaginario. Y ahora ya por paralelas cerramos el caso. Número 6. De una hipérbola de eje real e imaginario con valores 3 y 5 centímetros respectivamente, se pide hallar los focos, las asíntotas y la tangente o las tangentes que forman 15 grados con una de las asíntotas. Bien, dibujemos los ejes real e imaginario y saquemos los focos y las asíntotas. Hacemos dos rectas perpendiculares de ejes real e imaginario con los valores aportados y las diagonales del rectángulo obtenido son las asíntotas. Dibujamos la circunferencia de este diámetro y tendremos ahí en su corte con la prolongación del eje real los focos. Bien, a continuación, si tomamos esta asíntota, por ejemplo, dibujamos una línea a 15 grados con ella. Y vamos a dibujar la circunferencia focal, que como se sabe es una circunferencia de centro un foco y radio 2A, es decir, la medida del eje real, que sería este valor. Para hallar las tangentes paralelas a esta dirección, desde el otro foco, hacemos perpendicular a la dirección. Y esa perpendicular corta la circunferencia focal en dos puntos, que serían este de aquí que hemos marcado y este otro. De modo que este segmento, de él hallaremos su mediatriz, y eso será una de las tangentes. Ese segmento azul hallaremos la mediatriz, eso es una tangente. El punto de tangencia se obtiene uniendo el foco con el punto este de aquí, de corte con la circunferencia focal. Prolongando esa línea corta la tangente, precisamente en el punto de tangencia T. Ese sería el punto de tangencia de la tangente con la hipérbola. Por otro lado, tomaremos este otro segmento, desde F' hasta este punto, que lo vamos a dibujar de un color verde, y de ese segmento pues hallaremos también la mediatriz. La mediatriz de este segmento la vamos a dibujar a continuación. Y esa mediatriz representará la segunda tangente paralela a la dirección de los 15 grados. Dibujamos la mediatriz, que es esta línea verde que estamos dibujando ahora mismo, y esa sería la segunda tangente. Si queremos el punto de tangencia, uniremos el foco con este punto, que era el de corte de la perpendicular con la circunferencia focal, y prolongando esa línea nos cortará a la tangente obtenida en el punto T' de tangencia. Prolongaríamos esa línea y esa sería la segunda tangente. Y esos son las dos tangentes, esta sería una y esta sería otra, paralelas a la dirección de 15 grados. Número 7. Dados dos puntos A y B, distantes 5 centímetros, y una recta R que pasa por el punto medio del segmento AB y que forma 30 grados con el mismo, se pide hallar un punto P de la recta AB tal que se cumpla que PA menos PB sean 3 centímetros. Observamos que tenemos aquí una representación en la cual, si posicionamos los puntos A y B a 3 centímetros, estamos viendo que, y esta sería la recta a 30 grados, observamos que un punto de la recta cumplirá que PA menos PB son 3 centímetros. Pues esto nos está recordando a la definición de hipérbola, lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante, siendo los puntos A y B fijos los focos de la hipérbola y esa constante los 3 centímetros que se nos pide que tiene que tener la diferencia de PA menos PB. Por tanto, el problema se reduce a hallar la intersección de esta recta inclinada con una hipérbola de eje de foco, distancia focal, los 5 centímetros que distan los puntos A y B, y el eje real, los 3 centímetros, que son la diferencia de PA menos PB. Por tanto, ponemos aquí los focos y vamos a hallar la intersección de recta hipérbola. Para ello, lo que hacemos es hacer la circunferencia focal de centro F y radio 2A, es decir, radio 3, y hallamos, basándonos en la definición de que la hipérbola es el lugar geométrico
de los centros de las circunferencias que pasan por un foco y son tangentes a la circunferencia focal de centro en el otro foco, basándonos en esa definición, recomendamos repasar la teoría, pues entonces el problema entonces será que si hay que encontrar un punto en esta recta que sea el centro de una circunferencia que pase por B y que sea tangente a esta circunferencia, pues ese punto, ese centro de esa circunferencia será un punto de la hipérbola, será la intersección de esta recta con la hipérbola. Para ello lo que hacemos es reducir el caso a un caso de Apolonio, que es hallar la circunferencia que, teniendo su centro en esta recta, pasa por el punto B y es tangente a la circunferencia focal. Para ello lo que hacemos es hallar el simétrico de B respecto a la recta dada, puesto que el centro va a estar aquí, sacamos su punto C, y ahora hallamos el caso de Apolonio, digo punto, punto, circunferencia. Tomamos un punto cualquiera de la recta dada como centro de una circunferencia que pase por B y por C, y la dibujamos, es una circunferencia auxiliar. Esa circunferencia auxiliar y la circunferencia focal, uniendo los puntos de corte, definen el eje radical, que corta a la línea CB en otro punto. La línea CB será el eje radical de la circunferencia que buscamos y la auxiliar. Por tanto, este es el centro radical de las tres. Luego, la potencia de este punto respecto a las tres es la misma. Si hacemos desde este punto la tangente a la circunferencia y la segunda tangente, tendremos dos puntos de tangencia, T y T'. De modo que la circunferencia definida por C, T y B es una de las soluciones y la circunferencia definida por C, B y T' es la otra. Los centros de esas circunferencias son los puntos de intersección de la recta y la hipérbola y por tanto son los puntos P que cumplen que PA menos PB da la medida 3 del eje real. Por tanto, simplemente ya teniendo el punto de tangencia, uniendo con el centro mediante una línea, tendríamos esa línea prolongada, nos determinaría aquí este punto. Y aquí haríamos lo mismo, uniendo el punto de tangencia con el punto A, prolongaríamos y tendríamos el otro. Y esos son los dos puntos P de intersección de la recta con esa hipérbola, que no ha sido dibujada evidentemente, pero gracias a las definiciones y propiedades de la circunferencia focal hemos podido resolverla. Y esos son los puntos. Entonces ahora este punto podemos ver que es el centro de una circunferencia que pasa por C y por B y que es tangente a la focal en el punto T. Y este otro punto P será el centro de otra circunferencia que pasa por T', por C y por B, y que es tangente a la circunferencia focal en dicho T'. Y esos dos puntos cumplen que PA menos PB son 3 centímetros.